El Evangelio de Lucas, capítulo 23, vamos a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 43, es la cita que tenemos en el proyector. Y la palabra de Dios dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Samuel, por favor, tú nos puedes dirigir en oración. Para no ver tu palabra ahora para procesnos y para que no puedo tener de manera más que palabras, sino que sepamos cómo guardar en nuestros corazones, cómo llevarnos, pero práctica, Señor, cada día, sepamos dejar, Señor, de la creencia. Guárdanos, Señor, de la educación, guárdanos, Señor, de todo lo que incluye la tierra de Muchas gracias. Pueden tomar asiento. ¿Sabían que hay algo así como un índice de maldad? Que hay una escala que puede medir el grado de maldad de los seres humanos. Bueno, hay una escala, hay un índice de maldad, y esa escala la estableció un hombre llamado Michael Stone, un doctor especializado en psicología forense. Este hombre dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y analizar en detalle el comportamiento de todo tipo de asesinos. En sus investigaciones, él trató de desmenuzar al máximo cada caso de asesinato, teniendo en mente factores ambientales, factores neurológicos, factores genéticos, tratando de descubrir la razón por la cual una persona podría llegar a cometer algo tan atroz como matar a otro, ¿verdad? Lo que trató de hacer este hombre es penetrar en la mente del asesino, penetrar en el esquema de pensamiento, para saber cómo funciona el cerebro de estas personas que cometen delitos de sangre. Este índice de maldad, esta escala de Stone, va del 1 al 22, siendo el nivel 1 el que describe a quienes matan en legítima defensa, ¿verdad? Que no muestran, según ese hombre, ningún tipo de tendencia psicópata. Y el nivel 22, el nivel más alto, el nivel más escalofriante,
recoge o reconoce o califica a torturadores extremos y asesinos psicopáticos, como él los llama, que están dispuestos a cometer acciones aberrantes, ¿verdad? Del 1 al 22, índice de maldad. Lo interesante es que si cualquiera de nosotros fuéramos evaluados por esa escala, creo yo, y si estoy equivocado después háganmelo saber en privado, ¿verdad? Apareceríamos como sin maldad. Apareceríamos a nivel 0 porque no hemos asesinado a nadie, ¿verdad? Apareceríamos muy bien parados, no hemos matado a nadie. Pero seguramente que si fuéramos evaluados por otra escala, si fuéramos evaluados por la escala de Dios, entonces ahí no saldremos tan bien parados. ¿Cuál sería el índice de maldad que manifestaríamos al ser evaluados por el Señor? Bueno, Romanos capítulo 3 nos ofrece un espejo para mirarnos y sobre todo para tener conciencia de la capacidad de la maldad que hay en nuestro corazón. La escala de Dios es mucho más severa. La escala de Stone es mucho más benévola. La escala de Stone jerarquiza la maldad de acuerdo a las acciones de las personas. Así que si uno no hace algo malo, no es malo. No importan las actitudes, no importan los deseos, no importan los pensamientos. Entonces, todos saldríamos muy bien parados. Pero la escala de Dios, o la escala de Dios, es más realista porque evalúa el corazón, porque evalúa las disposiciones del corazón, las acciones en potencia. La escala de Dios nos evalúa no tanto de acuerdo a lo que hacemos, sino de acuerdo a lo que somos. Y no olvidemos nunca que siempre lo que hacemos resulta de lo que somos. Somos pecadores, por lo tanto cometemos pecado, ¿verdad? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ante Dios no hay escala. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos, y todos es todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la escala de Dios no hay buenos y malos. En la escala de Dios no hay justos e injustos. En la escala de Dios no hay culpables e inocentes. En la escala de Dios solo hay dos clases de malos. En la escala de Dios hay solamente dos clases de injustos. En la escala de Dios hay solamente dos clases de malhechores. Y eso recoge el texto que acabamos de leer en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 43. Hay dos tipos de malhechores. Esos dos malhechores que fueron crucificados juntamente con Cristo representan a la totalidad de la humanidad. Todos malhechores, todos somos pecadores, pero hay una diferencia en eso. Algunos son pecadores no arrepentidos y otros somos pecadores arrepentidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Dos tipos de malhechores. Como cuando empezamos a leer acá en Lucas capítulo 23, notamos que Jesús está en camino al Gólgota, ¿verdad? Él ya ha sido sentenciado por Pilato en este punto de la narración del Evangelio. Él ya ha sido torturado por los soldados. Él está siendo ridiculizado por las multitudes y ahora va camino al monte de la calavera para ser crucificado. Nos enseña aquí la palabra de Dios. Como también se nos dice, Jesús fue finalmente crucificado, ¿verdad? Y juntamente con él fueron crucificados los dos malhechores, versículos 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Son descritos como malhechores, personas que han hecho el mal, ese es el sentido literal de la palabra, personas que han obrado mal, personas que han cometido delitos, personas que ameritan ser sentenciados a muerte porque constituyen un problema para la sociedad. Seguramente eran judíos porque los romanos no crucificaban a ciudadanos romanos.
Esa era una sentencia y una pena reservada solamente para los extranjeros. Y al hablar el hombre aquí del temor de Dios y de la sustitución, indudablemente está marcando uno de ellos la procedencia judía que tenían ambos. No hay duda que estos hombres representan a toda la humanidad. Hemos dicho ya, no hay buenos y malos, hay solo malos según el estándar de Dios. Hay sí dos clases de malhechores, dos clases de malos. Ahora, la Biblia es clara. Leemos nosotros que al principio de la crucifixión, comparando las narraciones de los evangelios, que es una muy buena costumbre, ¿verdad? Comparar las narraciones de los evangelios de los mismos eventos, porque arrojan luz y añaden detalles y nos aportan una mayor comprensión. Pero al principio del proceso de crucifixión, los dos malhechores se burlaban del Señor Jesús. Veremos lo que dice Mateo capítulo 27 para tomar nota de una palabra o de lo que se manifiesta ahí. Mateo capítulo 27, versículo 38. Mateo 27, 38, sin perder Lucas, porque ese es nuestro texto. Dice, entonces, Mateo 27, 38, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 44, ahí mismo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Al principio del proceso de la crucifixión, ambos ladrones manifiestan una actitud hostil y burlona hacia el Señor Jesucristo. Una actitud de desprecio, una actitud de rebeldía en contra del que estaba crucificado juntamente con ellos. La Biblia dice que ellos le injuriaban, ¿verdad? Injuriar tiene el sentido de ofender con hechos o palabras, atentando en contra de la dignidad, del honor y de la credibilidad de otra persona. Atentar con palabras o con hechos en contra del honor, la credibilidad y la dignidad de otras personas. Se burlaban, le injuriaban, dice la Escritura. No tenemos registro de las palabras que podrían ellos usar en contra de Cristo, pero podemos imaginarnos que quizás lo que lanzaban contra Cristo era: ¿te puedes librar de Pilato? ¿Te puedes librar de Roma? ¿Te puedes librar del concilio? ¿Te puedes librar de la sentencia de muerte? ¿Te puedes librar de la muerte? No, entonces eres un mentiroso. Entonces no eres verdaderamente el Hijo de Dios. Eres un fraude. Pobres los que confiaron en ti. Aquí y ahora, viéndote crucificado, impotente, débil, sujeto, aquí queda demostrado quién eres de verdad. Eres uno igual a nosotros, mientras pretendías ser el Hijo de Dios. Pueden haber usado palabras así, atentando contra la credibilidad, atentando contra el honor, atentando contra la dignidad de Cristo. Pero algo pasó durante el resto del proceso de crucifixión. Vamos a poner nuestra atención, volviendo a Lucas 23, primeramente sobre el ladrón no arrepentido. Lucas capítulo 23, ambos ladrones injurian a Cristo hasta cierto momento. Tomemos nota de la actitud de uno de los ladrones, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el ladrón no arrepentido, el malhechor no arrepentido, que representa a las multitudes que se niegan a recibir y aceptar la revelación de Dios en tocante a su Hijo. El ladrón no arrepentido. Este hombre representa el tipo de persona que dice: si tú eres Dios, si tú realmente estás ahí, haz lo que te digo. Si tú haces lo que yo te pido, entonces voy a creer en ti. ¿Cuántos hay así hoy en día, verdad? Con una fe condicional, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántos hay hoy en día resentidos? ¿Cuántos hay hoy en día enojados? ¿Cuántos hay hoy en día incrédulos por cuanto no han logrado poner a Dios a su servicio? Por cuanto no han logrado poner a Dios como el que satisface sus caprichos, ¿verdad? ¡Qué presunción de parte de la criatura!
me niego a creer en Dios o me niego a creer en un Dios que no accede a mis caprichos. Si tú haces lo que yo te digo, entonces voy a creer. Si te bajas de la cruz y me salvas a mí de esta suerte, entonces sí voy a creer en ti. Pero mientras estés ahí colgado, manifestando impotencia, no voy a poder, no quiero creer, no creo en ti. Me niego a creer en un Dios que no accede a mis caprichos. Por esa razón, hermanos y amigos, hay hoy en día y en el ser humano desde siempre una gran predisposición a creer en otros dioses, ¿verdad? En otros dioses que sí están a su servicio, en otros dioses que supuestamente sí acceden a sus caprichos, en otros dioses que no tienen la característica de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, que es su absoluta soberanía y voluntad. Y muchas veces esos idólatras, ¿verdad? Creen, adoran a su concepción del Dios de la Biblia. No es que se postran ante un ídolo de madera, de bronce, de hierro, de plata, de oro, de piedra, sino que adoran su propia idea del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia para ellos es uno que se puede comprar. El Dios de la Biblia es para ellos uno con quien se puede negociar. El Dios de la Biblia, y permítanme la expresión, es para ellos un Dios a quien se puede coimear. El Dios de la Biblia es un Dios para ellos a quien tienen a su servicio. Hago tales cosas, cumplo con tales requisitos, toco tales botones y Él hace lo que yo quiero. Entonces sí tengo fe en Él. El ladrón representa a ese tipo de personas, el Dios que se somete a la criatura. Así era uno de los malhechores. Si tú respondes a mi oración, si tú respondes a mi deseo, si tú respondes a mi capricho, entonces creeré en ti. Las palabras que él le dice a Cristo es, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si te bajas de la cruz, voy a creer. Si te salvas a ti mismo y después nos salvas a nosotros, entonces voy a creer. Hermano, qué cierto es que las palabras de nuestras bocas revelan el contenido y el sentir del corazón, ¿verdad? Porque las palabras de este hombre, la única cosa que le preocupaba, la única cosa que le inquietaba, el único interés que este hombre tenía era no morir físicamente. Era lo único que le preocupaba. Es lo que le está diciendo él a Jesús. Baja de la cruz y bájame a mí. Líbrate de esta muerte y líbrame a mí de esta muerte de crucifixión. La única preocupación era el temor a la muerte. El único deseo era no morir físicamente. Esa es la salvación del que él habla. Cuando dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, está hablando de salvarlo de no morir físicamente. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que usan palabras bíblicas, pero están vacías de contenido bíblico. La salvación que este hombre reclama de Cristo no es la salvación de su alma, es ser librado de morir físicamente. Otra cosa no le interesaba. Otra cosa no pesaba sobre su corazón. Esa era la salvación que anhelaba. La única salvación que concebía era ser librado de la muerte física. Pero hay otra muerte, ¿verdad? Hay otra muerte. La otra muerte de la que resultaba o necesitaba imperiosamente ser salvado este hombre es la muerte eterna. Y de esa muerte solo Cristo, y ofreciendo Cristo su vida en la cruz, no bajando de la cruz, podía salvarlo. Pero este hombre no veía eso. No tenía esa sensibilidad y esa comprensión. Jesús no accedería al pedido de este hombre, seguramente lo sabemos. Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre. Jesús no había venido para hacer la voluntad de este ladrón que le reclamaba que bajara de la cruz. Jesús no había venido para hacer la voluntad de todos aquellos que lo incitaban al pie de la cruz, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. Jesús tampoco había venido para hacer la voluntad de Pedro, que lo increpó y le dijo, Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a permitir que te arresten, que te enjuicien, que te sentencien y que te crucifiquen? Que nada de esto te acontezca. Jesús no vino tampoco para hacer la voluntad del diablo, que le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares, si evitas la cruz.
Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. En Hebreos capítulo 10 leemos acerca de eso. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10 son versículos magistrales, majestuosos, maravillosos. Nos dice lo que el Hijo le dijo al Padre en la encarnación. Capítulo 10, versículo 5 de la carta a los Hebreos, por lo cual entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, encarnándose, tomando forma humana, abandonando la gloria, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y siendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y miren el versículo 10, en esa voluntad, la voluntad del Padre a la que Cristo se sometió, en esa voluntad somos santificados mediante bajarse de la cruz, salvarse de esa muerte. No, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está. A este hombre solamente le interesaba ser salvado de la muerte física, no tenía ningún interés en ser rescatado de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Pero Cristo no accedería a su voluntad. Cristo no accedería a otro reclamo que el de la voluntad de su Padre. Y como Jesús no haría lo que él pedía, este hombre no creería en él. Solo si te bajas y solo si me evitas esta muerte tan horrible, voy a creer. Pero Jesús estaba atado a la voluntad del Padre, porque en esa voluntad, mediante el sacrificio de su cuerpo, obraría la salvación. No accedería jamás. Así es el corazón del pecador. No entiende cuál es su verdadera condición. Este hombre no se daba cuenta cuál era su verdadera necesidad. No entiende su necesidad de salvación, de la muerte eterna. El hombre piensa que necesita ser salvado de la crisis económica, de las crisis interrelacionales, de las crisis laborales, de las crisis de salud, de las crisis sociales, de las crisis, y podemos agregar un montón, y no ve su necesidad mayor, que es ser salvado de la muerte eterna. Oscuridad en el corazón, oscuridad total. No entiende quién es Cristo, no entiende la necesidad de la muerte de Cristo. Oscuridad total. Y en ese estado mental y espiritual este ladrón permaneció perdido. Perdido espiritualmente hablando. Hay muchos, habrá muchos y ha habido muchos que han estado muy cerca de la cruz, pero han permanecido lejos de Cristo. Muy cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, como este ladrón no arrepentido. No le han visto tal y como el Padre ha hablado de él. No han aceptado la revelación que el Padre nos ha dado tocante a su Hijo. Solo lo han visto como quien está o puede estar a su servicio, como alguien con quien pueden negociar. Si me sacas de esta, voy a creer. Hermanos, tenemos que reconocer que en oportunidades hay personas que han sido libradas en la misericordia de Dios y han visto la concesión de los deseos que han expresado en cuanto a ciertas situaciones de la vida, pero no crean que de esa forma se llega a la fe que salva. De esa manera no se llega a la fe que salva. Oímos su testimonio y los escuchamos decir, yo tengo fe porque en cierto momento Dios hizo tal cosa para mí. Hay muchos que hablan así. Ah, sí, yo tengo fe, sí, ¿cómo no voy a tener fe si Dios hizo tal o cual cosa para mí? Sí, yo tengo fe, yo soy creyente. Sí, yo creo. ¿Cómo lo voy a creer? ¿Verdad? ¿Cómo no? Creí ciertamente. Pedí algo con todo mi corazón, pedí tal cosa y se me dio. ¿Han escuchado esa expresión?
Orar por tal cosa a ver si se me da. Qué horrible. Suena horrible. Suena como sacar una tarjetita de buena suerte. A ver si se me da. Bueno, se me dio y ahora soy creyente. Déjeme decirle que la fe que no se engendra de la comprensión y el sometimiento a la verdad bíblica tocante a Cristo no salva. La fe que no se engendra de la comprensión y el sometimiento a la verdad bíblica en cuanto a quién es Cristo, esa fe no salva. No salva. No. Hay supuestos creyentes que nunca han ido o que nunca incluso hablan de Cristo como Salvador. ¿Sabe por qué? Porque nunca han ido a Cristo como pecadores y permanecen perdidos. El ladrón no fue a Cristo, no le habló a Cristo como un pecador. El ladrón le habló a Cristo como uno que tenía temor a morirse, como puede clamar uno en la cama de un hospital. No fue como pecador. Hay gente que han ido a Cristo como divorciados. Hay gente que han ido a Cristo como adictos. Hay gente que han ido a Cristo como estériles. Hay gente que han ido a Cristo como desamparados. Hay gente que han ido a Cristo como enfermos. Hay gente que han ido a Cristo como desahuciados. Hay gente que han ido a Cristo como sin trabajo, pero no como pecadores. Y no son salvos. No lo son. Hermanos, tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Filipenses capítulo 3 define perfectamente a un creyente. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Tres cosas dice acá, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Eso define a un verdadero creyente. En espíritu servimos a Dios. Vemos que no es un asunto de religión, es un asunto del corazón. Nos gloriamos en Cristo porque Él es todo. Él es mi justicia, Él es mi sustituto, Él es mi propiciatorio, es mi sacrificio, es mi sacerdote, es el cordero que ocupó mi lugar. Me lleno la boca hablando de Cristo. Nos gloriamos en Cristo. Y no tengo confianza. No hay nada en mí que me haga merecedor de algo delante de Dios. Y esta gente que ha ido a Dios de otras maneras, por lo general, no hablan de Cristo. Ah, sí, yo creo en Dios y Dios y Dios. Y hablan de Dios en términos generales, pero no hablan de Cristo como Salvador. Es fe de conveniencia, no es fe bíblica. No es la fe que produce vida, no es la fe que produce consagración, no es la fe que produce servicio, no es la fe que produce perseverancia, no es la fe que produce carácter, no es la fe que produce piedad, no es la fe que produce fruto, según la Escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, dice, por esto mismo, hermanos, añadid a vuestra fe. Y ahí empieza el desarrollo del carácter y la madurez, la fe bíblica, la fe verdadera, la fe de aquel que ha ido como pecador, que ha recibido, que ha confiado, que ha aceptado, que se ha sometido al Cristo de la Biblia, tal como el Padre lo ha revelado. Empieza a manifestar en su vida otras cosas. Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en ustedes y abundan, si ese fruto está, evidencia que hay la fe bíblica. No nos confundamos. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Este malhechor no se veía a sí mismo como realmente era, un malhechor, solo se veía como un moribundo. Y por lo tanto no vio a Cristo como realmente era y no clamó por lo que verdaderamente necesitaba. Estaba a punto de entrar a la eternidad y delante de Dios
delante del Dios Santo. Sus pecados testificarían contra él y sería condenado. Pero tenía la oportunidad. Ahí estaba el Salvador. Qué terrible ceguera. Si hubiera visto, si hubiera creído, si hubiera aceptado lo que Cristo había manifestado de sí mismo. No fue a Cristo como pecador perdido, no fue a Cristo arrepentido, permaneció en muerte y le aguardaba la ira y el juicio de Dios. Él no vio cuánto había ofendido a Dios con sus malos hechos y no vio a Cristo como el que estaba pagando por esos malos hechos y a quien podía acudir para obtener salvación. Así muchos se fijaron en la escala de maldad de Stone, de la que hablamos al principio. Ella determina los grados de maldad solo en el plano horizontal. Somos menos malos o más malos según lo que le hemos hecho a otras personas. No hay ninguna referencia, ni ninguna concepción, ni ningún pensamiento para la dimensión vertical. Para con Dios. La primera responsabilidad de la criatura es hacia el Creador. Amarás al Señor tu Dios con todo. Ahí está el problema. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué manifiesta este hombre? ¿Manifiesta amor para con Dios? No, manifiesta un profundo amor a sí mismo. No quiero morir. Sálvame de esta muerte. Un profundo amor a sí mismo. Baja de la cruz y bájame a mí. Y Dios no está en los pensamientos del pecador. Por lo tanto, no ve la necesidad de arrepentirse y creer tan cerca y tan lejos. Escuchábamos recién, quiero usar el resto de mi vida para la gloria de Dios. Qué distinto hubiera sido este hombre, hubiera dicho, Señor, sálvame. He usado de aquí atrás mi vida en maldad. Quiero usar de aquí en adelante mi vida en honrarte a ti. En honrarte a ti. Qué distinto hubiera sido. Pero hay otro ladrón, el otro malhechor, el ladrón arrepentido. Versículo 40, Lucas 23. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otro malhechor. Hay un malhechor arrepentido. Arrepentido. No olvidemos que este hombre también se había unido al coro de injurias. No olvidemos que él vino tirando leña al fuego. Él también vino faltándole el respeto a Cristo. Él también vino lanzándose contra el Salvador. Así que eres el Hijo de Dios. Bueno, baja de la cruz y te voy a creer. Él también se manifestó en esa forma. Quizás ya desde el comienzo del recorrido hacia el Gólgota y luego desde la misma cruz. Pero algo pasó en este hombre. Las palabras de este hombre manifiestan que hubo un cambio de mente, separado. Y eso define un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es llorar y golpearse el pecho y hacer una penitencia, es cambiar de mente. Este hombre manifestó un completo cambio de mente. En un momento dejó de verse a sí mismo como se veía. En un momento dejó de ver a Cristo erróneamente y manifestó otra comprensión y otro entendimiento. Y cuán impactantes y reveladoras las palabras de este hombre. Algo ha pasado en su corazón. Le dice en el versículo 40 al otro, ¿y aún temes tú a Dios? Fijémonos en la diferencia de las mentes de ambos, ¿verdad? El otro ladrón, sus palabras, el reclamo que le hace a Cristo, está motivado por el temor a la muerte. Pero las palabras de este hombre, su giro hacia Cristo, están motivadas por el temor a Dios. A Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios?
Le está diciendo al otro, ¿no temes encontrarte con Dios en esta condición? Estamos en la misma condenación. Vamos hacia la condenación. Estamos sufriendo la condenación por nuestros malos hechos. Seguramente Dios va a refrendar esa condenación porque le hemos ofendido a Él. ¿No temes encontrarte con Dios en esa condición? Vas hacia Él y en lugar de pensar en tu condición delante de Dios para arreglarla, piensa solamente en no morir para seguir con tu vida. Interesante. El cambio que se operó en la mente de este hombre. Estamos sufriendo merecidamente, le dice al otro. Somos malhechores, pero mira quién está aquí. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Te das cuenta quién está acá? Aquí está el inocente, el que sufre por las culpas de otros. ¿Qué visión tan clara le fue otorgada a este hombre, verdad? Nosotros merecemos estar aquí, Jesús no. ¿De dónde sacó esto? Me permito pensar, y disculpen mi atrevimiento, que es muy probable que hayan venido a la mente las palabras de Isaías 53, 4 al 6 a la mente de este hombre. Era judío, probablemente conocía las Escrituras. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Todos pensaron que este hombre estaba siendo apaleado por el mismo Dios por algún mal que había hecho. Pero dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él no hizo ningún mal. Él no está pagando por nada propio. ¿De dónde sacó esa convicción, esa comprensión? Ese, por supuesto, vino de lo alto. Pero probablemente estuviera familiarizado con palabras como esas. ¿Lo ves solo como alguien que puede librarte de la muerte física en este momento? Mira bien, ten cuidado. Él es quien puede librarte de la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo, no en la iglesia, no en el bautismo, no en la fidelidad, no en esto ni en aquello. En Cristo está la vida eterna. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué dice aquí está? Este es el hombre pecador, solo quiere a Dios como quien puede ayudarlo, librarlo, bendecirlo en los asuntos terrenales, mientras sigue andando y gobernando su vida. Pero cuando Dios ilumina la mente y el corazón del pecador, se abren sus ojos y ve su condición espiritual. Nosotros estamos sufriendo lo que merecemos. Y ve a Cristo tal como es, ningún mal hizo. Eso hace la iluminación en el corazón. Segunda, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata 3 veces la conversión de Saulo, porque en boca de 2 o 3 testigos quedará claro todo negocio, certificado 3 veces todo eso. Tiene que ver con la resurrección. Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 26, 16. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Segunda Corintios capítulo 4 versículos 3 al 6. Segunda Corintios capítulo 4 versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Abra sus ojos, les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué vio este hombre? La gloria de Cristo.
Este ningún mal hizo. Nosotros sí, él no. Eso lo hizo Dios en su corazón. Eso pasó con este hombre, y sabiendo que está a las puertas de la eternidad, muerto espiritualmente, se vuelve a Cristo. Estás pagando por mí y clama, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Por eso no hablamos los creyentes de Dios en términos generales. Por eso no hablamos los creyentes de María ni de ningún hombre. Hablamos de Cristo. Cuando le vemos pagando por nosotros, nuestros corazones se vuelven a Él. Le damos nuestra vida, la dedicamos a su servicio. Yo merezco la cruz, tú mereces la cruz, Él no. ¿No ves lo que hay detrás de su muerte? Dice este hombre, un sacrificio. Eso es lo que había detrás de la muerte. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hay personas que ven solamente la muerte de Cristo, pero no lo ven como el sacrificio ofrecido en propiciación por nuestros pecados. Ah, sí, yo creo que Cristo murió, pero ¿cree que fue una muerte sacrificial? No, no. Solo Dios puede dar esta comprensión y convicción, y esto lo hizo volverse a Cristo en arrepentimiento y confianza. Como dijimos, muchos se acercan a la cruz, pero permanecen lejos de Cristo. Este hombre se acogió a la misericordia de Dios, manifestó confianza e hizo una apropiación personal. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De pronto creyó. La muerte de Cristo fue puesta a su cuenta. A él le fue propicio. Dios le fue propicio por su fe en Cristo. Fue salvado. A las puertas de la eternidad, rescatado de la condenación. Cristo asumió la iniquidad del malhechor y el malhechor recibió como dádiva la justicia de Cristo. Como dice el coro, glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Cristo penetró la oscuridad de la separación del Padre para que este malhechor fuera traído a la luz, aún al punto de pasar a la eternidad. ¡Qué misericordia! Y este hombre, justo a las puertas de la muerte, se le permitió ver y creer. La misericordia de Dios se extendió hacia él, otorgándole a último momento el privilegio de ver y creer. ¡Cuán bondadoso fue Dios lleno de gracia! El hombre fue más allá y dijo, acuérdate de mí. Se apropió personalmente de la virtud del Señor Jesús. ¿Verdad? Unas horas antes, todos sus delitos le habían sido recordados, diciéndole, merece ser condenado, muerto. Ahora, mientras estaba allí pendiendo de la cruz, todas sus iniquidades habían sido traídas a la conciencia y él tuvo la certeza de que merecía ser condenado eternamente. Pero Dios, qué maravilloso el pero Dios de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios le concedió ver quién era Cristo, justo antes de morir. Ambos ladrones fueron confrontados con Cristo justo antes de morir, pero uno solo de ellos creyó, el otro ya había sido reprobado. Y este malhechor reconoció quién era Cristo, confesando su capacidad de salvar, y recibió la certeza de labios del mismo Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro día podemos discutir teológicamente lo que significa, pero él tuvo la certeza de que estaría con el Señor. Hoy estarás conmigo, y donde quiera que sea, el cielo es donde está Cristo. Allí estaría con el Salvador. Qué maravilloso, el Señor lo recibió. Lo había asegurado diciendo, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Padre le dio comprensión de quién era Él y quién era su Hijo, y Él fue allí, fue en virtud de lo que recibió del Padre, y el Hijo, entonces en la voluntad del Padre, recibe al que el Padre le da. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué sencillez y qué profundidad. Qué maravilla. Qué maravilla. Maravilloso la gracia. Cantamos recién. Bueno, según la escala de Michael Stone, hay 22 niveles de maldad.
Hay asesinos menos malos y asesinos más malos. Y quienes no matan ni siquiera son malos. Quedémonos tranquilos. Pero la Biblia dice que hay solo dos clases de pecadores. Los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Esa es la calificación. ¿En cuál grupo estás? ¿De qué lado estás? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has visto a Cristo como el Salvador? ¿Has creído lo que Dios dice de Él? ¿Has ido a Él en arrepentimiento y fe diciendo, sálvame de la muerte eterna? Sálvame. Puede que te defiendas diciendo que tú tienes fe, pero ¿es realmente la fe que salva la que tú tienes? La que hemos visto de estos dos malhechores puede ayudarte a evaluar si realmente tienes la fe que salva, la fe que te hace ver a Cristo como Salvador del pecado y la muerte eterna y te hace clamar por Él, a Él por salvación. Ese tipo de fe has manifestado. Urge que evalúes tu fe. Puedes estar engañado y permanecer en muerte. Hermanos, dos aplicaciones rápidas. Primero, qué bueno que Dios te ha dado la oportunidad de verte a ti y de ver a su Hijo antes de ir a la eternidad. Cuánta gratitud, que nos da vida aún para vivirla para su gloria. Cuánta gratitud. Y si tienes un ser querido que todavía no se ha arrepentido, no dejes de orar y no dejes de testificar. Y no dejes de dar ejemplo, porque hasta que está aquí, hay la posibilidad de que sea atraído como este ladrón. Y tú no esperes al último momento para ir a Cristo. A este ladrón se le dio la oportunidad de ir justo antes de morir, pero si tú esperas, quizás no se te da esa oportunidad. El día de salvación es hoy. Eso. Padre, gracias por permitirnos detenernos en estas verdades preciosas. Y ahora pedimos que tú uses tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos terminar la reunión con un coro especial.